Ajá. Ok, bienvenidos, estamos en el en vivo. ¿Qué? Ujú. No, estoy viendo. Ajá. Pues ya, aquí. Mañana se lo traigo. Solo en el teléfono se puede hacer eso. Espera. No puedo hacer grabar. O sea, ¿Cómo? es que acá puedes agregar, por ejemplo, el sticker y poner tú el. Ah, Sí, sí, ahorita. vamos, salud. Mira. Bienvenidos, en un momento más comenzamos con el programa de hoy. Estamos transmitiendo en vivo, vamos a estar a través de Infinita Radio en Facebook Live y a través también de el en vivo de un servidor. A través de www.infinitaradio.com puedes sintonizar la transmisión en vivo. En un momento comenzamos. Ok, micrófono abierto. Sale, Monse. Está abierto el micrófono. No sé el almacenamiento de mi teléfono. ¿Nos puede poner el sonido, Lick? No le alcanza. Es... Ajá, nada más Este ya suena. ¿Ya está? Ujú, este ya. ¿Este no? Este no. Ya. Oye, pásale la canción que...
¿Está bien? Necesito saber cómo se ve. Sí, por eso ya estamos. ¿Será que podemos entrar ahí para descargar un programa de ahorita? Gracias. Hola, hola, buenas tardes, bendiciones, qué gusto verles. Dios le bendiga. Adri Glesser, Pastora Berta, Manuelita Martínez, Alice Jiménez. Dios les bendiga. Vayan pasando, tomando ahí su lugar. Tucutú, tucutú. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas a través de esta estación de radio que estamos en Infinita Radio. Sean bienvenidos a todas las personas que el día de hoy están conectándose a través de este en vivo, a través de la transmisión. Estamos en vivo también en Infinita Radio. A todas las personas aquí en esta bella ciudad, en la heroica de Juchitán. Una vez más estamos sus queridos amigos y pastores. En mi nombre, el pastor Luis Guillermo Herrera Morales. Me acompaña mi querida esposa Monse. ¿Cómo estás? Montserrat Sarao Jiménez, bienvenida. Presente aquí en este sábado, una emisión más del programa Esperanza para la Familia. Contenta de poder estar aquí, de poder tener este programa. Venimos de celebrar, diría mi hijo, el mes del Día del Niño, porque bueno, acabamos de pasar, ¿verdad?, el 30 de abril y estamos todavía en esta etapa de celebración. Saludos a los que se están conectando. Mari Karen García Salas, Dios te bendiga, Mari Karen. Hola, mucho gusto, qué alegría que estés el día de hoy, estar aquí. Muchas felicidades, por cierto, acaba de ser mamá de nueva cuenta, segunda ocasión en que siga creciendo esa familia. Muchísimas felicidades. Muchas bendiciones. A todos los de igual que vayan compartiendo, Dios les bendiga, y pues vamos a tener este programa de hoy que se llama De ellos es el reino. Así es, creo que es importante mencionar, ¿no? Ya que estuvimos celebrando el Día del Niño y se hizo festival por acá, las maestras estaban a todo lo que daba con los disfraces, con todos los con todo lo que se hace en las celebraciones, y creo que es un día especial para muchos, tanto para los propios, o sea, para los hijos, como para los demás. El Día del Niño se vuelve un día de fiesta, un día de alegría. Sí. Y creo que cada niño tiene así como una fecha importante que es su cumpleaños. Creo que la otra fecha que sigue es dentro de las importantes, es el Día del Niño, ¿no? Quizá Navidad y todo eso. El Reyes y todo eso. Pero también no podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? O sea, la niñez hoy en día también en cualquier esquina, en cualquier parte de cualquier ciudad te encuentras a niños estando en una situación de trabajo, estando en una situación de escasez, de bajos recursos, en abandono, y eso de alguna manera también nos debe de preocupar, nos debe de tener como un poco enfocándonos, ¿no? De qué pasa también con esos pequeños, ¿no? O sea, qué pasa con esos niños que a lo mejor no pueden estar celebrando el día de su día como tal, ¿no? Y hasta qué punto nosotros también, ¿no? Podemos involucrarnos, podemos hacer algo por ellos, hacer algo por esa infancia que no está en las mismas condiciones, que está en condiciones vulnerables, pero igual y en nuestras manos acercarles, aunque sea esperanza, ¿no? Aunque sea un poco de amor en medio de su día a día tan difícil y tan complejo, voltear a ver un poco la necesidad de ellos, ¿no?
Algo que comenta en el Nuevo Testamento, de los últimos libros que vienen en la Biblia, es que dice cuál es el verdadero culto o cuál es como que la religión, dice el libro de Santiago, y dice el atender a los huérfanos y a las viudas. Si hay un llamado que debemos de tener como iglesia, como conocedores de la palabra, es esa atención a estos estados vulnerables. Si en esos tiempos ser viuda y ser huérfano era vulnerable, hoy en día continúa siéndolo. Y cada vez más vulnerable, vamos a llamarlo, cada vez peor, decimos, ¿no? El hecho de que la situación, el sistema en el que vivimos y los atentados que tienen los niños cada vez está siendo más grave, más duro, más difícil, las cuestiones que ves en redes sociales, todo lo que se está viendo. Yo creo que la atención, y como estás iniciando el programa, es una urgencia que como hijos de Dios volteemos a ver hacia allá. De hecho, el episodio de hoy vamos a abordar un poquito también ese tema de la insensibilidad y de cuando dejamos la empatía a un lado, ¿no? Uh-huh. Se nos hace tan común o tan frívolo a veces, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, está este niño o está esa niña en una situación compleja, difícil, de necesidad, pero como no es mi responsabilidad, y como yo sí, digámoslo así, ¿no? Como la historia del buen samaritano, ¿no? El sacerdote y el levita vieron al necesitado ahí, al herido, y pasaron de largo. Pues, desgraciadamente tengo otras cosas más importantes que hacer y tengo otras cosas más relevantes, ¿no? Ahorita no puedo atenderle el problema que tú tienes, pero ese es el ambiente en el que hoy vivimos. Vivimos en un estado, por así decirlo, no hablo del estado como tal político, ¿no? O sea, me refiero al estado de Oaxaca, no. En cualquier parte del mundo vivimos el día a día con premuras, con preocupaciones, con ansiedades, con estrés, cosas que hay que hacer, cosas que hay que llevar de la mano, cosas que hay que solucionar. O sea, como que vivimos en una vorágine donde la necesidad de otros no me puede quitar tiempo, o sea, no me puede quitar ni siquiera un momento de mi atención. Puede que me conmueva, pero no tengo un accionar para con ellos, ¿no? Y somos dados a eso precisamente porque en nuestro corazón la necesidad de otro pasa a segundo término. O sea, somos humanamente muy egoístas. Humanamente estamos hechos para satisfacernos a nosotros mismos primero, desde chiquititos. O sea, desde pequeños nacemos para que alguien más satisfaga nuestras necesidades. Con un llanto, buscábamos la manera de expresar que supliera nuestra necesidad. No como quizá a diferencia de algunos animales, ¿no? O sea, imagínate esa cebra o ese antílope que nace a mitad de migración de la sabana y al mismo tiempo que está naciendo, órale, ya tiene que aprender a correr, ya tiene que aprender a sobrevivir, ya tiene que aprender a comer, porque no hay tiempo de espera, no hay tiempo para seguir todavía tratándose como una cría, que sí, efectivamente acaba de dar a luz su madre, pero de todas maneras no hay tiempo, porque si no viene el león, viene el leopardo, o sea, hay muchas cosas que pueden acabar la vida de esa cría, ¿no? Pero en el caso del ser humano, nosotros debemos de entender algo muy importante en relación a ese estado de ser como niños. El tema de hoy se trata de enfocarnos y plantear a partir de las palabras que el Señor Jesús declara en el libro de Mateo, pero también en el libro de Marcos. Él menciona que debemos de tener una actitud indispensable que tiene que ver con los niños y que está relacionado directamente con el reino de los cielos. A todas las personas que se están conectando, bienvenidos. Ayúdenos a compartir este mensaje. Saludos, no solamente Marlene. va a ser enfocado a los pequeños, sino también vamos a hablar también para los grandes. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo: si no sois como estos pequeños, si no sois como estos niños, no podrás entrar en el reino de los cielos? Y mira que Él está poniendo digámoslo así, un requisito para el reino. Dentro de varios está el hecho de creer. No entrará ni un incrédulo. El apóstol Pablo en sus cartas menciona quienes no heredarán el reino de los cielos, y da una lista muy grande de este tipo de personas que
practican, se deriva, en este caso, aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero aquí es el Señor Jesús hablando acerca de una actitud. Evidentemente nosotros no vamos a volver a nuestra infancia, no vamos a volver el tiempo, diría Ander. No, luego no podemos tener una máquina del tiempo porque si queremos regresar el tiempo, luego salen las cosas peor, dice. Entonces, quizá ha visto en las películas donde quieren regresar las cosas al original y ya no se puede porque luego resulta peor, algo sale mal, ¿no? Y evidentemente no podemos regresar a nuestra infancia, no podemos regresar a nuestra inocencia. En uno de estos programas que hablamos acerca de la inocencia en peligro de extinción, mencionábamos que la inocencia es como el tiempo. Una vez que la pierdes, no la vas a recuperar. Tus pensamientos son alterados, tu comportamiento es alterado, tu forma de ver las cosas es distinta. Y nosotros que somos seres que vamos creciendo, vamos aprendiendo todo tipo de enseñanza, todo tipo de cosas alrededor, vamos descubriendo el mundo. Pero dentro de esas cosas que descubrimos hay cosas buenas y hay cosas malas. Y precisamente las malas son las que vienen a romper y a destruir y a quitar esa inocencia. Por lo tanto, humanamente no podemos volver a ser niños. Exacto. Entonces, ¿qué quería decir el Señor? Ahí va la pregunta, porque cuando llegan a acercarse unas mamás a darle a los niños, porque era como una tradición judía para ellos, el que pudieran ser bendecidos, dice, de ellos es el reino. Y en otra ocasión, en Mateo 18, dijo, si no os hacéis como los niños, como este pequeño, y pone en medio a un niño, no vas a poder entrar en el reino. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿O por qué? Si no vamos a regresar a ese estado donde somos inmaduros, donde somos niños, donde somos dependientes, ¿a qué se está refiriendo? Y yo creo que va más allá la pregunta todavía, ¿no? Sí, porque podemos analizar a partir de lo que menciona después. No sé si lo tengas ahí a la mano, porque el Señor dice, si no se arrepiente, dice, de vuestros pecados y se vuelven como este niño que tiene de referencia, dice, ¿de qué manera? Porque él lo menciona seguidamente de eso. Dice, si ustedes no dejan sus pecados, ¿ya lo tienes? Sí, okay. Dice, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello. Sí, porque es que en los versículos anteriores, él está mencionando... Perdón, sí, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, por eso es que decimos, el Señor no está hablando físicamente de volverse como un niño, ni mentalmente, porque entendemos que los niños, desde la perspectiva de la inocencia, hay una edad donde esa inocencia se empieza a despertar. Por lo tanto, antes de eso, no hay un niño que pueda decirse que nace con ese pensamiento de hacer lo malo, ¿sí? La naturaleza como tal de nosotros es pecaminosa, porque descendemos de unos padres, de nuestros primeros padres, que es Adán y Eva, por el pecado original que ellos cometieron. Pero hablando del pensamiento, un niño no tiene la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, hasta que esa inocencia es suplida por el conocimiento del bien y del mal. Entonces, en ese sentido, el Señor está hablando a la gente grande, a los adultos. Les está diciendo, si ustedes no se vuelven de sus pecados, si ustedes no se vuelven de esa mala manera de vivir, si ustedes a lo mejor están viviendo una vida separada de Dios, no pueden tener la característica que estos niños pequeños sí tienen. Y él hace una referencia y marca una línea tajante entre volverse un niño y cómo afectas tú a una persona que también tiene esa actitud, porque él está mencionando, si ustedes se vuelven así, pero también le llegan a poner tropiezo a gente que está en esa actitud, que está en esa condición, ustedes también van a recibir una consecuencia. ¿Y cuál es esa condición y cuál es esa actitud? El Señor lo llama humildad. El Señor dice, si no son como estos niños que son humildes en su corazón, no habrá manera en la que ustedes puedan presenciar o puedan vivir en lo que el reino de Dios es y se quiere
manifestar a nuestras vidas. El reino de Dios, Jesús lo mencionó en varias ocasiones. Él, durante todo su predicación del Evangelio, es precisamente acerca del reino de Dios y de qué consistía el reino de Dios. Él vino a traer la manera correcta de conocer lo que para Dios representa su gobierno. Y dentro de nuestras oraciones que se nos enseñaron desde pequeño, siempre fue la oración del Padre Nuestro. Y dentro de esa oración, si tú analizas, viene una frase muy importante que dice: venga a nosotros tu reino. Eso siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos mencionado en cualquier, ya sea rezo, ya sea fiesta patronal, ya sea bautizo, ya sea donde tú quieras. La oración de la noche, la oración de la noche, de la mañana, la oración de protección, la oración que Padre utilizas. nuestro. Si se Por te lo regular, aparece, cuando alguien te dice, haz una oración, Padre nuestro que estás en los cielos, no, a eso voy. Se te aparece un fantasma, Padre nuestro que estás en los cielos, cierra los ojos y vas a ver que vas a pedir y clamar, porque cuando hay miedo está el Padre Nuestro, cuando hay una situación de peligro, el Padre Nuestro. O sea, de alguna manera sí, quizá religiosamente utilizamos el Padre Nuestro, pero si analizamos lo que el Señor está hablando cuando debemos de orar, Él, dentro de las primeras cosas que dice es: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y enseguida dice: venga a nosotros tu reino. Entonces, esto es importante. Venga a nosotros tu reino, ¿Sí, tu gobierno, tu gobierno, tu forma desde tu perspectiva, que se haga aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Jesús viene a modelarnos a través de ese tiempo en el que estuvo aquí? Esta es la manera en la que Dios gobierna, esta es la manera en la que Dios hace las cosas, esta es la manera en la que Dios establece su dominio. Así funcionan sus oficinas. Así funciona, exactamente. Si un día vamos a estar en ese reino eterno, esta es la forma en la que debes de conocer cómo son los lineamientos, cómo son la manera en conducirse y la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta es la relevancia que tiene el que Él ponga a un niño como referencia para la gente mayor, o sea, para la gente más grande, a la gente que de alguna manera ya pasó esa etapa. ¿Y por qué Jesús dice: necesito que vuelvan a ser como ellos? ¿Cuál es el interés que Él está buscando? Es que nosotros no perdamos de vista cosas que probablemente como niños las practicamos de manera inconsciente, pero están ahí. ¿De qué manera? Cuando somos niños, evidentemente tenemos una dependencia total de quienes son nuestros tutores, pero es una dependencia de tal forma en la que nosotros no tenemos que preocuparnos cuánto está el dólar. Nosotros no tenemos que preocuparnos si ya subió la tortilla, si ya subió la gasolina o ya bajó la gasolina. No tenemos que preocuparnos si habrá suficiente pollos para todo para todo el estado. En nuestro estado se vuelve tan dependiente que lo único que tenemos que decir es: mamá, tengo hambre. Papá, tengo hambre. Tengo sed. Papá, dame. Quiero esto. Papá, quiero el otro. Eso es lo que el Señor está diciéndoles cuando pone en referencia a un niño. Le dice a la gente: ustedes se han vuelto tan autodependientes que han dejado de depender de Dios, que han dejado de creer que Dios es el Padre que va a suplir. Autosuficientes. Se han creído autosuficientes, se han creído que tienen que inclusive, como imagínate el escenario, estamos hablando de que el Imperio Romano tiene el brazo opresor sobre ellos, y de alguna manera son libres, pero no tan libres, pues, porque están tributando a Roma y tributando al César, ¿no? Entonces, de alguna manera se pueden sentir que Dios los ha abandonado. Hablando un poco acerca de la parte en cuanto a palabra profética y cosas así, Dios no ha levantado profetas en ese entonces. El único profeta que se ha levantado es Juan el Bautista, y el problema es que los líderes religiosos no lo reconocen a Juan como si fuera, sí, como que no parecía el profeta que estaban esperando, ¿no? Y luego empieza Juan a decir que Jesús, el que no tiene una educación como rabí, no está siendo enseñado, no pertenece a la escuela de leyes farisaicas, o sea, no tiene digamos así, no tiene un respaldo del Sanedrín. Pues Juan lo apoya, ¿no? O sea, entonces como que no nos conviene ir con Juan porque es como respaldar el ministerio de Jesús. Entonces, al final de cuentas, vemos que dentro de todo este contexto,
ahí el Señor está señalando, hey, esto que ustedes a lo mejor culturalmente están menospreciando, porque los niños en esa época... No eran considerados. Sí, o sea, el problema de los niños en esa época es como, eres más una carga que ayuda. Que ayuda, o sea... Porque hasta los 13 años, y pasados los 13 años, es cuando ya empezaban a formar parte de los negocios familiares en la historia judía. O sea, realmente hasta antes de los 13 años, eres una carga, o sea, eres totalmente dependiente de mí y te voy a tener a rastros. Diría Ander con sus episodios de Octonautas, es una rémora. Entonces, al final de cuentas, hasta los 13 años puedes hacer uso de él, digámoslo así, para que te ayude, ¿no? Sí. O sea, pero mientras tienes que estar cuidando y velando, claro, como todo padre haría eso, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto en el que se está viviendo en esa época, pues los niños prácticamente no son considerados, y de repente Jesús toma al niño y dice, aquí hay una referencia para el reino de los cielos. Sopas. Entonces debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Y te mencionaba el primer punto, que es el de la humildad. A partir de la humildad, nosotros, ¿cómo nos volvemos en humildad a ser como niños? A veces tienen que pasar situaciones duras, o sea, hay gente que de verdad hemos atravesado situaciones que han venido a hacer que el orgullo se nos baje, y son necesarias, porque la única forma de triturar un orgullo, y lo dice también la palabra, el que se humille será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Uh-huh. Entonces, de cierta forma, hay situaciones que Dios permite en nuestras vidas para que regresemos a esa dependencia a Él, para que volvamos a clamarle, para que volvamos a buscarle, para que volvamos nuestros ojos al cielo y digamos, te necesito. Mira, al final yo me acuerdo que era... cuando tenía 10, 9 años, a ti no te importaba si combinaba el short con la playera, a ti no te importaba si el vestido era de marca o no, o a ti no te importaba absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque ¿quién proveía? Papá o mamá. Al final de cuentas ellos eran los que proveían, y eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice que volvamos a ser como niños, volvamos a tener para con Dios la certeza que Él es proveedor, que Él es el que va a surtir todas las cosas que necesitamos, que no tenemos que vivir una vida en la cual nos afanemos. Ya somos mayores, ya somos grandes, es inevitable el preocuparse por las cosas que vendrán mañana, pero dentro del sermón que el Señor habla, por ejemplo, dentro del sermón del monte, Él viene mencionando acerca que el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante a, y Él menciona también que el hombre es más que su propia ropa, que el hombre vale más que inclusive toda la creación que Él ha hecho, y que inclusive la creación está hecha para el hombre, y Él lo compara y dice, miren los lirios del campo, ellos que no tejen ni hilan, pero no hacen nada, ni Salomón se vistió. En otras palabras, no se preocupan y son vestidos de hermosura. Las flores. Y luego se echan al fuego y pasa, pero dice el Señor, ¿cuánto más ustedes, verdad? Así es. Que vuestro Padre Celestial tendrá cuidado de ustedes. Y Él menciona también acerca de algo muy importante con esto que podemos conectar, que Jesús mencionó ahí mismo, ya cuando iba terminando en el sermón, dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es. En otras versiones dice, y todas estas cosas que he mencionado, alimento, bebida, ropa, porque es la característica que un niño va a necesitar. Las cosas básicas necesarias siempre van a estar suplidas por un tutor o por quienes van a estar a cargo de ella. De la misma manera, eso es lo que el Señor se hace referencia a tener esa humildad. Tener esa humildad significa volver a decir, oye, necesito de ti, dependo de ti. Lo que tú digas, a lo que tú ordenes, a lo que tú mandes, yo me someto. A ti. Tengo la humildad para seguir orden. Tengo la humildad para reconocerte a ti, Dios, como el proveedor de todas las cosas. Así como fuimos humildes para reconocer que nuestros padres eran quienes nos dábamos en obediencia, a quienes teníamos que honrar, a quienes teníamos que respetar, a quienes teníamos que obedecer. De la misma manera el Señor está diciendo, ustedes que se han apartado de Dios, que han dejado a Dios en segundo plano, o los han dejado solamente para las partes o las cosas religiosas, porque cuando se trataba de ir a presentar, ¿verdad?, sacrificio, cuando se trataba de presentar, ahí sí pedían que Dios estuviera presente. Pero esta exclamación sale del corazón del Señor y dice, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos
de estar ahí. La prueba está que ves a un Jesús que entra al pueblo, y lo vimos ahorita en semanas, al templo, que entra al templo, y lo primero que hace es decir: ustedes han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones, en un mercado. Entonces empieza a volcar mesas, empieza a hacer una limpia espiritual, por así decirlo, y física, ¿no? Porque habían convertido lo que era santo, lo que era importante para él, sencillo delante de Dios, y lo que era el punto máximo de la conexión con Dios, porque al final de cuentas no era nada más ir al templo y presentar el sacrificio, era que detrás de esos días había una preparación, había un estado de conexión con Dios, de decir: ahí estamos haciendo la Pascua, celebrando la Pascua, pero para celebrar la Pascua te pide 14 días así, te pide que el animal esté así. O sea, había un estado de ritualismo, un ritualismo, pero que buscaba agradar a Dios. Y volvemos a este punto con respecto a lo que dice el Señor. Dice: vuélvanse como niños, arrepiéntanse, dejen su pecado, dejen aquello que los aparta de Dios, y vuelvan a ser como ellos, donde son dependientes a sus padres, seamos dependientes de Dios. Y donde tienen una fe sencilla, una fe que no se complica, porque un niño, tú le enseñas al niño: vamos a creer en Jesús, o qué cosa tan bella cuando los niños desde chiquitos empiezan a cantar, o qué sé yo, y tienen una fe muy simple, muy sencilla, pero es importante, o sea, y como lo estabas diciendo, no era tanto el ritualismo, no era tanto de hacer esto, hacer aquello, sí, faramaya. Mira, sí, porque de pequeños la inocencia te permite creer todo, pero cuando ya somos mayores y ya no hay una inocencia, empieza ¿cómo se dice? Empieza el razonamiento, empieza la lógica, empieza como que esto no cuadra, a tratar de encontrar la razón de todas las cosas. Y si no hay unos padres que hagan un acompañamiento para que la fe de nuestros hijos, así chiquititos, se vaya solidificando o vaya tomando el curso, ¿verdad? De, hijo, Dios no es un microondas, no es como el genio de la lámpara, como ahorita el meme que está de moda, no es apretar 3 botones y ya sale, sino que la fe también va así. La fe sencilla también se va haciendo una fe que luego es madura, que comprende, que entiende, pero sigue siendo la misma fe puesta en el Señor. Cuando no permitimos que, como bien mencionas, esa fe se afiance, muchas veces no vamos a poder determinar la convicción que hay en esa fe. Exacto, y la fe que quizás fue sembrada cuando era pequeño no lo acompaña en la adolescencia, no lo acompaña en la juventud, porque fue una fe que no fue acompañada, o porque no hubo ese cuidado, que se formara una convicción en el niño. ¿Cómo logramos que se forme una convicción? Probando precisamente la fe. La fe tiene que ser puesta a prueba. De hecho, el apóstol Pablo menciona que la fe tiene que pasar el apóstol Pedro menciona que la fe tiene que pasar por fuego. Para ser refinada. Para refinarse, como el oro pasa también como el fuego, y el fuego sirve para quitar las impurezas de ese oro. Y efectivamente, ese es el proceso que se utiliza para la refinación del oro. De la misma manera, las pruebas, muchas veces nosotros como padres queremos evitarle las pruebas a nuestros hijos. Muchas veces a nosotros mismos nos evitaron las pruebas con tal de que aminorar el dolor, o inclusive hacer que nulo. no padeciera, ¿verdad? Nos Mejor pusimos que no te pase en nada. el medio, ¿verdad? Fuimos el chivo expiatorio para evitar cualquier clase de daño, pero a veces el sufrimiento, como dice el Salmo, ¿no? Tu sufrimiento me hizo bien porque me hizo prestar atención a tus mandatos. Mira, el sufrimiento, el mayor claro ejemplo de sufrimiento fue nuestro Señor Jesús. Celebramos hace una semana la Semana Santa, ¿no? ¿Esta es la Semana Menor? No, ya pasamos, ¿verdad? Ya pasamos la Semana Menor. Pero en la Semana Mayor, ¿qué se celebra o qué se recuerda? El sufrimiento que pasó el siervo de Dios en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios. Y en todas las regiones que se dicen cristianas, celebramos lo mismo, un sufrimiento, el sufrimiento de uno para que todos recibiéramos y alcanzáramos salvación. Entonces, si el Padre Celestial no evitó el sufrimiento del Hijo, ¿por qué a veces nosotros queremos evitar el sufrimiento de nuestros hijos? Impidiendo que su fe se desarrolle, impidiendo que crezca en ellos una convicción de que Dios va a estar conmigo, Dios es real y Dios se va a hacer presente en mi vida. De hecho, esa es la razón en la cual también
el Señor habló de una parábola muy importante cuando mencionó acerca del hijo pródigo. ¿Por qué te lo menciono? Porque nosotros tenemos en cuenta que el corazón del Padre siempre está dispuesto a volver a esos hijos. Él quiere que esos hijos que están lejos vuelvan a Él. El hijo pródigo es el ejemplo perfecto de cómo un hijo puede tener una dependencia total. ¿Ya hicimos algún programa del hijo pródigo? Me parece que no, pero lo vamos a hacer próximamente. La lista pendiente, dicen, todavía no, dice. Próximamente, sí, en la próxima, como dicen, próxima. ¿Sabes? Porque esta es la razón también por la cual el enemigo no soporta que la infancia se acerque al Señor. De hecho, en estos pasajes vemos que cuando las madres se acercan con los niños y con los hijos al Señor, alguien se los impide. De hecho, son los discípulos. Los discípulos mismos se agarran y como que pensaron que a Jesús le iba a incomodar, a Jesús le iba a molestar, que iba a estorbar, que iban a estorbar, exactamente, que no era importante, y los propios discípulos se atrevieron a decir, hey, no molesten al maestro, por favor, o sea, no, ni lo toquen, como si el otro, el Señor no quisiera que lo tocasen, pues, tocó leprosos, no va a dejar que lo toquen niños, así. Entonces, pero a veces podemos caer en ese lado donde impedimos que nuestros hijos conozcan del Señor. A veces el niño o la niña está ansioso por ir a la iglesia, por conocer la palabra, por buscar de la palabra, pero como nosotros estamos muy cansados, como nosotros no queremos, tuvimos una semana pesada, como tenemos otra religión, como no creemos en eso, como esto, apagamos el deseo de querer conocer a Jesús, apagamos el deseo de querer buscarle, de querer reconocer a esa figura que representa a Dios en la tierra, que representa el estilo y el corazón de Dios en esta tierra. Por eso te digo que Satanás busca de alguna manera alejar el corazón de los niños, de los pequeños, de Cristo y de Jesús, porque de alguna manera ellos pueden volver. Ellos pueden regresar de grandes. Hay una esperanza de volver a casa. Hay una esperanza de que un día abran sus ojos y digan, aquí en este lugar no tengo nada, pero en casa de mi Padre tengo todo, porque Él es el que puede suplir todas las cosas. Pero Satanás no. Satanás ya no puede regresar a su estado de querubín, protector, lucero de la mañana. Ya no hay vuelta atrás. Él ya no puede regresar allá. Tiene las puertas cerradas. No puede arrepentirse. Por eso es que es importante entender que nuestros hijos, nuestras generaciones, las pequeñas generaciones, tienen una puerta abierta para ser instrumentos en manos del Señor. Y queremos ir a una pausa ahorita, en este momento vamos a ir a una pausa. Vamos a leer algunos comentarios. Y vamos a entrar en una historia fantástica que habla precisamente de cómo, siendo pequeños, Dios puede hacer cosas grandes. No se desconecten, bendiciones, dice Pastores, hermosa palabra de la pastora Lupita Breiter, Dios le bendiga. Kia Valdivieso, Dios les bendiga, a ti también, Kia. Ay, se me borraron. No, ahí está. Saludos, Eli Pinzón, también, Dios te bendiga. Saludos a mis hijos Memo y Monse, de don Víctor Domínguez. Dios le bendiga, don Vic. Un gustazo, un abrazo. Que pueda estar Gracias por conectarse. Conectado. Ignacio Hernández, saludos, Dios le bendiga, Ignacio Hernández. Qué bueno que están conectados y ayúdenos a compartir de igual forma. Y pues bueno, sabemos que seguimos en este programa, ¿verdad? Ahorita vamos a un corte, unos minutitos, ahorita regresamos. Recuerda, estamos a través de www.infinitaradio.com. Ahí puedes escuchar el en vivo también, a través de esta señal de Facebook Live y a través del live de Infinita Radio. No te despegues, ahorita regresamos. Vamos a este corte musical. Déjalo, ya que YouTube no
Dale. Ujú. Ujú. Muy bien, una vez más estamos aquí de vuelta en su programa Esperanza para la Familia. Estamos en este episodio 12 ya de la temporada 2. Se llama El de ellos es el reino, y mencionábamos, ¿no?, un poco de preámbulo y de explicación acerca de lo que el Señor Jesús habló sobre la importancia de ser como niños para tener acceso al reino, y estábamos mencionando acerca de la humildad, acerca de la dependencia a Dios, acerca de cómo de alguna manera no es algo que no sepamos hacer, porque de pequeños dependíamos de nuestros padres, de alguien en casa, exactamente, haciendo cosas. Entonces, esto es entender un poco acerca de lo que Dios está hablando y lo que el Señor habló acerca de ser como niños. En esta segunda parte del programa vamos a ver la historia que viene en el libro de Daniel, que justamente es el personaje que vamos a ver ahorita. Daniel es considerado un niño para el tiempo que es deportado. Vamos a situarnos en la historia. Estos son 600 años antes de Cristo, y Babilonia, que era el imperio que en ese momento estaba surgiendo o ya había surgido, estaba haciendo conquista de diferentes naciones. Toca que va a ser la conquista para con Israel, pero en ese momento algunos hijos de los, vamos a llamarlo así, de la nobleza es tomada cautiva. Toda la nación es tomada cautiva. O sea, Babilonia invade y hay una cosa tremenda, ¿no? Hay gente que sale huyendo, pero hay gente que se va deportada a Babilonia. Pero exclusivamente los hijos de los nobles, que eran príncipes, en este caso de la tribu de Judá, son tomados. Y aquí en la historia de Daniel menciona 4 niños. Decimos niños o adolescentes porque la edad que se creía que se tenían de estos registros eran entre 13 y 17 años. Uno de esos niños se llama Daniel. Así es. De hecho, Daniel, en la época de Daniel, es el cumplimiento de una de las profecías que el Señor había hablado durante el gobierno de los reyes. Uh-huh. Dentro de estas profecías también se mencionaba que vendrían a ser cautivos de una nación que los invadiría y arrasaría completamente. Y en este caso es en el gobierno del rey Nabucodonosor, donde manda a llamar a específicamente digamos así, el jefe del Estado Mayor. Exactamente, él es Nabucodonosor, es el rey, pero él tiene a un encargado que se llama Aspenaz. Él es el encargado de los eunucos. ¿Qué eran los eunucos en ese entonces? Los eunucos eran personas que asistían en las labores y en todo lo relacionado a la parte aristocrática del reino, a la parte de servicio, de gobierno, de consejería, de inclusive en la parte de las ciencias, tipo ciencia, investigación, cosas así. Era como establecer una especie de inteligencia, ¿verdad? Alrededor de este gobierno. Sin embargo, el rey Nabucodonosor le ordena a Aspenaz que se consiga a estos muchachos, vamos a llamarle muchachos, repetimos, quizá la edad de Daniel y de sus 3 amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, que antes de que se llamen así tienen un nombre hebreo, y ahorita lo vamos a ir mencionando, pero aquí el punto es que la orden de Nabucodonosor es encontrar muchachos, chicos con 4. Estas características. Jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos y que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento, de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Pues nada, no quería nada, casi nada, ¿no? Necesitaba seleccionar personas que pudieran cumplir como con el estatus que se estaba buscando. Les repetimos que estos eran príncipes de la tribu de Judá. Entonces ya cumplían con estas características, eran bien parecidos, estaban sanos, estaban fuertes. O sea, ellos ya tenían algo, ya estaban haciendo algo cuando eran israelitas. En el tiempo de la deportación son llevados... Hebreos, hebreos, sí. Son llevados al reino de Babilonia y empiezan a ser instruidos. Y eso es lo primero que vamos a ver de
En el caso de Daniel, tomamos el ejemplo de Daniel para ver estas características como que podemos asemejar o que podemos direccionar para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, y que son bastante importantes. Tomamos la primera, el adoctrinamiento. Oh, sí, pero vamos a leer porque dice que no solamente Nabucodonosor les dijo las características que debería de tener, también les dijo y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase durante 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres judíos que tenía, y pertenecían, como bien dices, a la tribu de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre como Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, Misael, Mesac, y a Azarías le puso Abednego. Entonces, fíjate, aquí hay algo muy importante. No solamente ellos iban a estar siendo enseñados, ahora de una manera a la que ya no estaban acostumbrados. Ellos iban a entrar a un nuevo estilo de vida, a una forma en la que no es si quieres, no es si te gusta, no es si te parece bien o no. Ellos iban a empezar a aprender todas las costumbres y todas las tradiciones desde la posición aristocrática para servirle al rey. A un rey que no pertenecía ni siquiera a su linaje. Estaban siendo paganos totalmente. Vamos a decirlo así, estaban siendo esclavos sin llamarse esclavos. Pero esclavos VIP. Exactamente, me gusta más ese, esclavos VIP. ¿Por qué? Porque se les iba a dar comida que el rey comía, bebida que el rey bebía, y se les iba a atender de tal manera que se les iba a enseñar durante 3 años el idioma y la literatura de Babilonia. O sea, querían inculcarlos en en la cultura, de modo que pareciera que eran parte de la cultura. Ahora bien, llevándolo al plano de hoy, verdaderamente nosotros, ¿cuánta de la información que estamos recibiendo va a afectar a nuestra identidad, va a afectar a nuestra personalidad, va a afectar lo que comemos, va a afectar lo que hablamos, va a afectar nuestra manera de comportarse en el día a día? Y ese es el primer punto, el adoctrinamiento. Aquí ellos iban a recibir un tipo de doctrina distinto al que estaban acostumbrados. Las características que ellos tenían era que eran fuertes, eran bien parecidos, estaban sanos, y de alguna manera venían de un linaje de los príncipes, por así decirlo, pero quizá no es el pensamiento de príncipe como tú te imaginas del príncipe William y Harry, ándale, etcétera, no. etcétera. O sea, cuando se les llamaba príncipes, se les llamaba porque eran los primeros del linaje de cada tribu. O eran hijos de los ancianos de las tribus. Exactamente, hijos de los ancianos de las tribus. Era como decir que de alguna manera tenían ascendencia original de cada tribu. Entonces no había mezcla, por así decirlo. En este adoctrinamiento ellos tenían que aprender la manera de adorar a los dioses de Babilonia, la manera en la que los astros funcionaban en ese sentido, y tenían que aprender el conocimiento de todas estas cosas. Babilonia es este tipo de cultura que en la historia universal nos enseñan en la primaria como la primera civilización grande, que es la de Mesopotamia, ¿no? O sea, si no me equivoco. Entonces, de cierta forma, ellos de verdad que tenían una cultura de adoración a los astros. O sea, sí, todos sus dioses estaban fundamentados en lo que estaba en la potencia de los cielos, ¿no? Entonces, cuando tú ves a los hebreos, toda su adoración estaba volcada hacia Jehová, o sea, realmente al creador y no a la creación. Exacto, entonces vemos que este adoctrinamiento gira en función a las cosas creadas, gira en función a todas las cosas que Dios creó. Ellos ya conocían al Creador, ellos ya tenían reverencia y honra al verdadero Dios, al Dios que lo había escogido a ellos como pueblo santo, como pueblo el que Él se manifestó. Y las demás naciones, ellos entendían que eran naciones que rendían cultos a dioses falsos. Entonces, tener que
aprender todas estas cosas, tener que involucrarse, tener que ser estudiado en ellas, pues era un proceso en el cual, imagínate el conflicto de Daniel, el conflicto de cada uno de ellos. Yo sé que esto no es real, yo sé que esto no es cierto, yo sé que esto puede parecer orgánicamente muy bonito, y detrás de la historia de Venus, detrás de la historia de Júpiter, y detrás de toda la historia de todas estas del sol, de la luna y cosas así, pueden haber teorías muy bonitas, pero todas esas teorías en mi mente yo sé que Dios las creó. Yo creo que es un conflicto en el que se encuentran los adolescentes Hoy y en los día. jóvenes, incluso hasta los muchachos que ya van a la universidad y que empiezan a recibir la información desde la primaria, no empiezan a recibir la información, pero hay algo que ya está formado como convicción en sus corazones. O sea, todos los niños en algún momento nos topamos con la teoría de Darwin, nos topamos con la teoría del Big Bang y todo eso, cuando tú, Génesis 1 es Dios creó los cielos y la tierra y nadie me saca no, de o sea, ahí, ¿no? pero Y yo no sé que vengo vino del polvo, ¿no? O sea, ¿cómo yo que vengo del mono? polvo, no del mono, ¿no? Sí. Entonces, entra en esta cuestión donde puede haber como un conflicto Sí, o un choque cultural, exacto, ¿no? un choque de conocimiento también. Y esto lo iban a tener durante 3 años. Iba a haber una persona a cargo de ellos que se llama Melzar. Aspenes fue el reclutador. Exacto. Ok, ya los capté. Ahora vamos a meterte en este sistema donde te voy a enseñar que no importa qué Dios traigas tú, yo te voy a poner los dioses que ahora Y te vas voy a a adorar. enseñar el razonamiento detrás de ello, te voy a enseñar la inteligencia detrás de ello, te voy a enseñar Ahora, cómo la explicación de todas estas cosas, porque verdaderamente la nación como tal, Babilonia, era muy rica en conocimiento humano, en sabiduría humana. Exacto, y para el tiempo en el que estaba su civilización era lo más increíble de ejército, que había. de todo, o sea, tenía mucho conocimiento, pero el enfoque de la sabiduría no era un enfoque centrado en Dios, era un enfoque centrado en la creación y en la explicación de la creación. Tanto que llega en algún momento en que Nabucodonosor se creyó rey también y recibió Se creyó Dios. Se creyó Dios. Ándale, Ajá. perdón, se creyó Dios. Entonces estos muchachos durante 3 años pasan los 3 años y entran al servicio real. Y luego en el verso 6 es donde nos mencionas que les fue cambiado su nombre. Sí, aquí es importante mencionar lo siguiente, porque mira lo que significa cada nombre original y luego vamos a leer lo que significa el nombre cambiado. Daniel significa... Dios es mi juez. Y lo cambiaron a Belsasar, que es... El cual significa príncipe de Bel. Ok, Ananías significa... Amado por el Señor. Pero ahora va a ser Sadrach. Que significa iluminado por el Dios Sol. Va pues. Misael significa... ¿Quién es como Dios? En forma de pregunta, de con admiración. Pero ahora te vas a llamar Mesac. Que significa ¿quién como Venus? Bueno, pues. Y ahora viene Azarías. Que significa el Señor es mi ayuda. Pero a partir de este momento tú eres Abednego. Que significa siervo de Nego. ¿Te das cuenta que Nego era un dios de los Nego, babilonios. ajá, así como Venus también. También. Exactamente. Y el sol también era parte de otro dios. O sea, Su deidad. Bel también significa, dice príncipe de Bel, como diciendo a otro dios. O sea, en este punto, la idea de cambiarle el nombre, su identidad, es precisamente parte del adoctrinamiento, es parte de este cambio de identidad que el mundo hoy en día te quiere ofrecer. Te puedes llamar como quieras, te puedes llamar hijo de Venus, te puedes llamar hijo del sol. No nos vayamos lejos. El eslogan desde los 80 de Barbie. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Es Así más, dice. tú puedes alterar si quieres físicamente tu cuerpo, tu comportamiento, tu forma de ser. Pero si te das cuenta, los 4 nombres, tanto de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todos tienen una relación directa con Dios. Oye, me Daniel, gustó Misael. Dios es mi juez. Ananías dice amado por el Señor. Misael significa quién es como Dios. Y Azarías significa el Señor es mi ayuda. Los 4 nombres tienen una relación directa con Dios. Y los 4 nombres que cambian ahora tienen una relación directa con la creación. Entonces, ¿qué es este adoctrinamiento y qué es este cambio de identidad? Que es el punto número 2. Es sacar lo que pertenece de Dios, es sacar la identidad divina, es sacar la parte original y cambiar el chip por empezar a conocer todo lo relacionado a la creación y darle este sentido de culto, darle este sentido de honra, darle este sentido de grandeza. Si lo llevamos al plano de hoy, ¿cuántos niños pasan años y nunca supieron
supieron nada acerca del Señor, todo fue acerca de la creación y se convierten en personas ajenas y decimos, es que yo no quiero nada con la religión. Oye, pero sembrar temor de Dios en nuestros hijos es llevarlos también a su creador, es llevarlos a su origen. Mira, al final dice el Salmo, dice, en la oscuridad fui entretejido, en el vientre de mi madre fui formado por sus manos me formaron, tus ojos vieron mi embrión. O sea, cada uno de nosotros tiene como esa conexión que menciona el nombre de cada uno de ellos, ¿no? O sea, yo vengo de Dios, provengo de Dios, mi propósito proviene de Dios. Pero el sistema del mundo lo que va a hacer es, no, tu conexión no va a estar en Dios, tu conexión va a estar en las cosas. Creadas. Exacto, en lo que está creado. Tú perteneces a algo de este universo, tú eres polvo cósmico de este universo. O sea, no, pertenecemos a Dios porque venimos de Dios, porque nacimos de la idea de Dios y del corazón de Dios. Y es una de las grandes preguntas que hasta el día de hoy la humanidad se ha hecho. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas, ¿cómo le llaman? Existenciales, ¿no? Son las famosas preguntas existenciales. Pero porque entra el razonamiento, ¿no? Es que no puede ser posible que seamos los únicos en todo el planeta Tierra. Hay millones de planetas y el universo se sigue expandiendo. Y es increíble la cantidad de científicos, sabios y gente de verdad bastante dotada que inicia en su vida como ateo, pero al estudiar o al encontrarse con las verdades de Dios, termina cambiando su pensamiento y se convierten en los creyentes más aférridos a la fe en Dios, porque se dan cuenta que no es posible que podamos simplemente decir que pues es que así se dio y ya. No, hay algo más complejo, hay algo más portentoso, ¿no? Sí, en este exacto. caso que es Dios. Entonces les cambian el nombre. Les cambian la identidad y a partir de ahí ellos empiezan a ser identificados como parte de la cultura. De la cultura babilónica. Parte del conocimiento, ¿no? Y eso es lo que hoy en día está pasando, lo podemos llevar a la cultura actual. Culturalmente las épocas cambian, ¿verdad? Pero la forma en la que se hacen las cosas no. O sea, culturalmente, vamos a decirlo así, antes la televisión era como que una cuestión de innovación, ver la imagen, ver video de alguien y todo el mundo quedó cautivo con la televisión. Familias pasaban horas frente al televisor. Hoy en día ya no hay televisor. No, pero hay aparatitos. Pero ahora hay un televisor más chiquito que también te permite llamar, que también te permite ver videos y ahora todos nos juntamos en función a eso. O sea, las culturas cambian, pero los métodos no. Entonces, en ese sentido, Babilonia también la puedes trasladar al método de hoy. ¿Por qué? Porque muchos quieren, así como cambiar la identidad original, poner una identidad a la cual tú te sientas motivado. Uh-huh. O sea, todo parte de cómo te sientes. Lo que te haga feliz. Si hoy te sientes mujer, eres mujer. No importa si tienes barba hasta todo, entonces no importa que tengas una barba enorme, tú hoy te sientes mujer, puedes ser mujer y puedes ser llamada mujer. Y si hoy te sientes también, por ejemplo, en el Reino Unido hay un congreso que se hace de gente que se cree perro. Y la hacen, creo que anual, y llegan todos disfrazados de perro, y hoy me siento perro y me actúo como perro. O sea, volvemos a este punto. Pierden su identidad. Pierden su identidad y se asemeja a lo creado, se asemeja ya no a Dios, sino a la parte creada. Muy bien. Los alimenta, el mundo te ofrece lo que el mundo puede dar. O sea, el mundo puede proveerte de cosas que de alguna manera van a satisfacer tu necesidad física. Van a satisfacer todo lo que representa a... Piensa como yo, porque yo te voy a dar todo lo que necesitas. Exacto. Solamente entra en mi sistema, métete cuádrate en esto. Cuádrate en esto, exacto. Y vas a tener los beneficios. Lo que necesites, tendrás alimento y tendrás bebida. Porque esto también le pasó a Daniel y a sus amigos, dice el verso 8. Sin embargo, o sea, a pesar de que les habían cambiado su nombre, dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Daniel y sus amigos tenían como una dieta estricta, vamos a llamarla así, pero no era una dieta personal, o sea, no es algo que ellos estaban a dieta, sino que ellos ya tenían una costumbre judía. Había alimentos que ellos no estaban permitidos. Por ejemplo, para ellos el comer
el cerdo, no, jamás en la vida. No, y imagínate que Cochinita, te dieran cochinita no. ahí O en sea, ese momento. No, o sea, y otras cosas, los alimentos no kosher, que eran los alimentos no sagrados. Entonces, cuando le ofrecen, porque lo leímos hace rato, no, les iban a enseñar durante 3 años, pero les iban a dar toda clase de alimentos a disposición. Todo lo que comiera el rey va para ustedes también. Pero ellos, a pesar de que les cambiaron el nombre, ellos estaban decididos a no contaminarse, a no vivir, verso 8, a no vivir de acuerdo al estándar de este sistema, porque estamos hablando de que eran adoctrinados a un sistema. Cuádrate en esto, este va a ser el filtro por el que vas a pasar. Pero ellos dijeron, no, yo no estoy dispuesto a pasar por este filtro, yo no estoy dispuesto a encuadrarme en eso que me pides, porque ya hay una convicción personal. Y esa parte es donde cada quien puede mostrar su convicción de lo que es su fe. Para Daniel y para sus 3 amigos, el hecho de decir, no voy a comer de lo que el rey está comiendo y lo que está bebiendo. Ahora, el vino no era ningún problema, porque ellos estaban acostumbrados a comer el vino, pero resulta que el vino que servían en la mesa del rey Nabucodonosor era un vino que estaba siendo ofrecido a los dioses paganos de ellos. A los dioses babilónicos. A los dioses babilónicos. Entonces decían, no, pues vino tomamos, ¿no? Cada quien en su casa tenía su lagar. Entonces, ¿cuál era el punto de Daniel? Daniel no estaba, escúchame, no estaba obligado a no comerlo, porque no son los únicos que son los que están deportados. Recuerda que agarraron a varios. Estamos hablando de ellos 4. A los otros, pues dijeron, bueno, a lo mejor creo que si Dios nos trajo aquí como cautivos, pues no creo que se enoje si nosotros comemos lo que se nos ofrece. No creo que Dios quiera que aquí que nos muramos de hambre, ¿verdad? Pero Daniel no está negándose a recibir la educación que Nabucodonosor le está ofreciendo. Así es. Porque eso no lo puede controlar. Tampoco está negándose al tipo de vestimenta que le están ofreciendo, porque eso no lo puede controlar. Tampoco se está negando al cambio de nombre, porque eso él tampoco lo puede controlar. Pero en esta parte de la comida, ahí sí dijo. Ahí lo pueden controlar. Ahí sí ellos pueden decidir, y deciden de una manera que la gracia de Dios les permite llevar a cabo el plan, porque lo que Daniel está proponiendo, dice, él propuso en su corazón primero no contaminarse, así es. Y por lo tanto agarra y le dice al encargado, y le pide que, y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos para solicitarle, temo a mi señor el rey, que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea que ustedes están más pálidos que los demás muchachos, aquí al que van a venir a condenar va a ser a mí, y el rey va a pedir mi cabeza. Pero Daniel sí le menciona, mira, vamos a hacer esto, haz la prueba, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den solo legumbres a comer y agua a beber, y luego compáranos con los demás, ¿sí? Y ahí, en base a esos, después de esos 10 días, tú decide porque queremos hacer esto como convicción, pues, o sea, esa es la parte que nosotros debemos analizar cuando el Señor dice que seamos como niños. Estamos hablando de un muchacho que probablemente tiene 15 años, no tiene a su mamá, no tiene a su papá. Está deportado en una o sea, una cosa es tus hijos cuando estás tú, y otra cosa es cuando ellos están solos, pero ellos están como amigos, y que en ese momento, pues, a lo mejor se tienen que ver como hermanos, ¿verdad? Como hermanitos. Pero estamos hablando de un chico de 13, 15, 14 años, 16 años, que está poniendo su corazón para agradar a Dios, en medio de una circunstancia donde tiene todo para desagradarlo. Tiene un banquete para llenarse, para comer hasta saciarse, tiene el mejor vino, tiene todas las condiciones para decir, ¿sabes qué? Pues al final de cuentas Dios nos trajo acá, y si nos trajo acá, pues vamos a darle rienda suelta a esto. Si total, nos ha abandonado, nos trajo en el exilio, nos trajo acá en bueno, no en el exilio, sino como cautivos. Y ¿para qué agradar a Dios? Si de todas maneras Él fue el que nos trajo acá. Pero ves el corazón de un hombre, de un muchacho más bien, de un muchachito queriendo hacer las cosas bien, queriendo agradar al Señor. Y proponiéndoselo desde el corazón. Y me llamó mucho la atención donde él mismo dice, mira, Daniel, porque dice sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, él no cambia su nombre. O sea, él sigue diciendo, yo soy Daniel.
este es Azarías, este es Misael y este es Ananías. O sea, nosotros somos quienes somos. El sistema no me va a cambiar mis convicciones. No voy a hacerme al sistema. ¿Cuántas veces los muchachos que quizás fueron creados en la fe son expuestos al sistema de este mundo y como no me ve papá, como no me ve mamá, no está el pastor, no está el líder, no está el que me dirige, pues entonces yo hago lo que yo quiero, ¿no? Y me comporto como yo quiera comportarme. Por eso te decía hace rato, creo que Daniel aquí pone a prueba su fe. Aquí pone a prueba su fe a través de la convicción y dice, con que comamos esto, créeme que vamos a estar mucho mejor que los que puedan comer todas las demás cosas. Y me encanta que tiene la nobleza para decir, y juzga tú, le dice, y como tú lo veas, le dice, y no impone, no se pone como bravucón. No va en contra de la autoridad, o sea, en el sentido de temo decir, al rey porque yo sé que esta comida bien, o sea, tiene una gracia este muchacho. No, le pide gracia para pedir, porque entiende también que, o sea, este muchacho tiene empatía por el otro hombre que es, delante de sus ojos, es su autoridad, pero también es un impío que no conoce a Dios, y él le dice con gracia y favor, pide que se haga una exclusión de alimentos para que ellos para que él vea y compare la diferencia, y que al final de cuentas probablemente el encargado no lo entienda, ¿verdad? Pero mira, es que te va a ir mal si comes tienes que comer proteína, tienes que meterle algo para que te veas más fuerte. Pero el aguacate tiene más proteína. Pero le dice, no te preocupes, vas a ver que en un periodo de 10 días habrá un resultado distinto. ¿Pero por qué? Porque la fe de estos 4 muchachos, de Daniel y los otros 3, está convencido plenamente que antes de contaminarse, antes de desagradar a Dios, antes de caer, ya están en una circunstancia donde ellos no controlan la mayoría de las cosas, pero esta situación, si en esta oportunidad yo tengo cómo agradar a Dios, lo voy a hacer y voy a buscar la forma de hacerlo, y al hacerlo tuvo sus beneficios y tuvo su digámoslo así, su premio, ¿no? Su resultado. Porque el verso 15 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Salió ganón, ¿no? Él se quedaba con el vino y él se quedaba con la comida, y los muchachos a puro brócoli, a puro legumbre, a puro pepinito, legumbres, sí es cierto, perdón. Frijol, ayúdame, la que come legumbre. Lenteja, o sea, era lenteja, y cualquiera ya, eran veganos. Mira, por la necesidad se volvieron veganos, ¿verdad? Por la necesidad y por querer agradar a Dios, pero fueron durante esos 10 días, y mira el resultado, porque dice, a estos 4 muchachos, en el versículo 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vale la pena seguir nuestras convicciones firmes. Vale la pena. En la oportunidad que tengamos de agradar a Dios, mira el resultado poderoso que puede hacer. Por eso es que volvemos a este punto. Te hablo de un muchacho de 13, 14, 15 por ahí años. Nos está escuchando un adolescente, un joven, vale la pena ir en contra de la corriente. No te encasilles en que así es el mundo, así son los muchachos, así es la época de ahora, esta es la moda. No. Que tu identidad esté en Dios, que tu identidad no la encuentres afuera. En Dios está tu identidad. Y los ahí valores está tu que propósito. te hayan inculcado. Exacto. Aquí hay que darle un aplauso a los papás de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías. Oye, Misael Herrera, ¿no te gustó? Desde que escuché ese nombre me gustó. Aquí ves tremendamente
el ejemplo de unos padres que se encargaron de fortalecer de manera correcta la convicción de sus hijos. Porque creo es ahí donde se prueba el liderazgo de los padres. O sea, cuando ya no estamos nosotros, mis hijos van a seguir la línea que les buen marqué. trabajo que se hizo. El trabajo que hice. O sea, el compartirle día con día, el modelarles, el hacer lo que hablaba con lo que hacía, el ser coherentes, congruentes, íntegros. Esa es la parte fundamental. Y creo yo que ese es el mensaje central de este episodio. Cuando el Señor dijo, sed como ellos para tener entrada al reino de los cielos. Mira el ejemplo de Daniel, mira el ejemplo de Misael, mira el ejemplo de Azarías, de Ananías. Ellos se les cambió la identidad, se les asignó un tipo de alimento, se les cambió de ropa, se les separó de sus padres, se les puso bajo conocimiento de todas esas cosas que ellos a lo mejor no creían, no conocían y no tenían por qué creer, pero siempre su convicción estuvo firme en todo momento para querer agradar al Señor. Así y tuvieron una recompensa, tuvieron una respuesta. ¿Fueron liberados? No fueron liberados, pero en el proceso en el que estuvieron cautivos, ellos hacían la diferencia. Y creo que ese es el mensaje central el día de hoy. En Cristo podemos hacer la diferencia. Cuando nos acercamos a Jesús, como dice el Señor, no le impidas que estos pequeños vengan a mí, pero tampoco les pongamos tropiezos. Y hay de aquel que le pone tropiezo, al que busca en contra de los niños. En contra, ¿no? De que el que está hambriento y deseando encontrar al Señor, lo va a encontrar, porque este es el tiempo de la gracia, es el tiempo donde nosotros podemos acercarnos y podemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Así y es. cuando clamamos a Él, dice en su palabra, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Últimos comentarios que tenemos por aquí. Muchos saludos a todas las personas que se han estado conectando a través del Facebook Live, a través de www.infinitaradio.com y a través de la página oficial de Infinita Radio en Facebook también. Gracias por haber estado conectado con nosotros en el día de hoy. Este programa es Esperanza para la Familia y no se te olvide, hay algo que tienes que recordar siempre. Que siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones, nos vemos el próximo sábado. Sigue conectado a través de la www.infinitaradio.com y nos escuchamos después. Hasta luego. Adiós. Fin de la transmisión.